Estamos en la reunión 10. Vamos a hablar de la importancia de escuchar y estudiar la palabra de Dios. Vamos a utilizar un poco de lo que ya aprendimos en la lección 9, en la historia de Marta y María, y vamos a leer más de la Biblia para profundizar nuestro entendimiento de este tema. Pero antes de eso, vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por dejarnos venir aquí a tu palabra otra vez para escuchar tu voz a través de tus sagradas escrituras. Envíanos Así es, tu Espíritu Santo, Padre que te lo Celestial. pedimos. Toma Abre el control. nuestros corazones, abre nuestras mentes para que podamos entender y creer lo que nos dices en tu Así Santa Biblia. Oramos en el es. nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Después de grabar la lección, pastor, Sí, ya está grabando la lección. Gracias. que no veo nada en la pantalla, veo oscuro. Sí. Lo que tengo que hacer es activar mi pantalla. Dame un momento. Ahora sí. Mm, Sigo esperando. Ahora sí, ahora sí. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. Ya tenemos 9 lecciones juntos. Entonces, vamos a hablar con una pregunta personal de nuestras vidas. También voy a contestar la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo conoció usted la Biblia por primera vez? La Biblia la conocí por primera vez de niño, a la edad de unos 5 años. Okay. De sus padres. A través de mi tía abuela. Ok, muy bien, muy bien. Y Carlos, Una pregunta, cuando se refiere a conocer es como saber que existe una Biblia o haber quiere decir cuando conoció la Biblia, el mensaje de la Biblia por primera vez, el mensaje principal de la Biblia. ya, ya. No, pues yo tenía como unos 9 años, acababa de salir del bachillerato y mi maestro de teatro me regaló una Reina Valera 1905, preciosa Biblia. Y ahí fue donde la primera vez la leí de principio a fin. Tenemos unos problemas de conexión una vez más, Carlos, pero creo que escuché la mayoría de un maestro de teatro que te regaló una Reina Valera. Ok, muy bien. Y como Edwin, yo tenía la bendición de tener miembros de mi familia, mis padres, uh, que también son cristianos, que compartieron conmigo la palabra de Dios, la Biblia y su mensaje de Cristo desde mi niñez. Y es una gran bendición. De hecho, no puedo escuchar un tiempo cuando no había conocido la palabra de Dios. Y eso es una gran bendición. Y, pero también hay tentación por la flojera con eso también, por tener muchos años con la palabra de Dios. Pero también es, bueno, más es una gran bendición de conocer la palabra de Dios por muchos años. Ok, vamos a seguir con lo que es nuestra parte de contar. Vamos a ir hoy a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Como ustedes probablemente saben, Timoteo era el hijo de la fe de Pablo. Segunda de Timoteo, entre los
13 libros de la Biblia que Pablo escribió es el último que él escribió. Leyendo las palabras se puede ver en las palabras de 2 de Timoteo que él sabía que iba a ser matado por su fe. Escribió las palabras desde la cárcel con mucha emoción y también con muchas palabras sabias, las últimas cosas que iba a compartir con su hijo en la fe, Timoteo. Entonces vamos a leer hoy de 2 de Timoteo, Timoteo 3, versículos 14 a 17. ¿Alguien nos puede leer ahí lo que ya tenemos en la pantalla? 2 de Timoteo 3, 14 a 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Muy bien, gracias. Son palabras muy importantes, especialmente cuando estamos hablando del uso de la Biblia, como hemos hablado del uso de la Biblia en este curso. Hay mucho ahí. Entonces, creo que para nosotros sería muy bueno memorizar los 4 versículos. Bueno, claro que no vamos a tener otra clase. Esta es nuestra última clase. Entonces, si ustedes quieren decidir cuál de los versículos van a memorizar, o mejor, si quieren, memorizar los 4, porque hablan muy bien y pues son palabras muy buenas para entender la enseñanza sobre las sagradas escrituras que hay ahí. Ahora, entonces, vamos a considerar unas preguntas sobre esta parte de la Biblia. Nuestra primera pregunta: ¿qué quiere decir toda la escritura es inspirada por Dios? Antes de contestar esta pregunta, les voy a mostrar lo que dice el diccionario, que es el significado de la palabra inspirada. Y creo que vamos a ver que es muy diferente, muy distinto que el significado de la palabra inspirada que utiliza la Biblia. Voy ahora. Aquí tenemos. Dice inspirar, según un diccionario que hallé en el internet, que inspirar es tomar una persona aire o otra mezcla gaseosa para introducirlo en los pulmones. O también dice causar o producir un determinado sentimiento. 3 dice concebir ideas para la creación de una obra artística. O también habla un poco de Dios en el 5, que dice iluminar Dios la conciencia o el entendimiento de una persona. Bueno, ¿qué quiere decir aquí cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios? Es distinto el significado aquí de la palabra inspirada que estos significados que hallé en el internet. ¿Qué quiere decir? Toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, bueno.
Sí, Carlos. Pues yo siempre he creído que simplemente es como decir, toda la escritura es de la autoría de Dios. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Eso viene de Dios. Dios utilizó manos de humanos, pero viene de Dios. Edwin, ¿qué quisiera decir ahí? Cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios, recordemos que todas las cosas tienen un propósito, ¿verdad? Y entonces, así como nosotros narramos lo que pasó en los días anteriores, pero, pero cuando Dios dice, yo quiero que se escriba con punto y coma, sin quitar y agregar cómo sucedió las cosas. Entonces es Dios que toma el control de la persona y el Espíritu Santo que comienza a hablar a la persona y comienza a escribir. Recordemos que cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios, es porque Dios tiene control de esa persona para, para que las cosas se escribieran tal como es, sin quitar y sin agregar. Y Muy, eso es la enseñanza muy buena. muy bien, muy bien. Y creo que tal vez Jobet ha llegado también, o otra persona. Es correcto, pastor. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Aquí un poco la semana pasada, y esta semana que está un poco atareado, pero ya gracias a Dios reintegrándonos. Qué bien, qué bien. Bienvenido. Estamos estudiando hoy segunda de Timoteo 2, segundo de Timoteo 3, versículo 14 a 17. Y está, Toda escritura es inspirada de Dios. sí, y estamos estudiando, pensando hoy, ahora del significado de las palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios. Exactamente. Pues adelante, pastor. Hay que continuar escuchando la Muy bien. enseñanza de esta noche. Muy bien, qué bueno que esté aquí con nosotros de nuevo. Y también creo que otro pasaje que también tiene mucho que decir de este tema. De hecho, hablo un poco más del significado de ser inspirada por Dios. En segunda de Pedro 1, versículo 20 y 21, dice, pero ante todo, entended que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, dice ahí en versículo 21, es lo que ya dijo Edwin y Carlos también en sus respuestas, que no es de interpretación privada. Entonces, las palabras que escribieron los santos hombres de Dios no fueron sus propias invenciones, interpretaciones, no fueron sus propios pensamientos, sino fueron las palabras que recibieron de Dios para poner. Y de hecho, esta parte y si quiere leer, bueno, tal vez más tarde, según el primer capítulo de Segunda de Pedro, se puede ver que está hablando del Antiguo Testamento y también de los escritores del Nuevo Testamento, porque habla ahí en esta parte Pedro de lo que él había visto y de por qué él había compartido lo que él había visto en sus cartas. Entonces vemos que cuando hablamos de la inspiración de la palabra de Dios, estamos hablando de Dios específicamente. La Biblia dice que el Espíritu Santo dando las palabras a los escritores
de la Biblia. Entonces es importante porque, como Edwin dijo, no es nuestra, bueno, no tenemos el derecho de quitar lo que queremos quitar o cambiar lo que queremos cambiar, porque hoy en día hay presión de hacerlo en nuestra sociedad, porque hay ciertas cosas y de que hay mucha gente que no están de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero es la palabra de Dios y no es interpretación privada, no son palabras de los pensamientos de ciertos hombres, es inspirada por Dios. Y la Biblia hace el punto muchas veces, y especialmente aquí en lo que estamos estudiando hoy en las palabras de segunda de Timoteo, también aquí en segunda de Pedro, también en Hebreos 1 y en otros lugares también. ¿Algo más? Pastor. Sí, Edwin. Sí, hay que recordar también que Dios en su infinita, digamos, escogencia de los escritores, él escogió, miremos, escogió a diferentes actores, como a Moisés, una persona que vemos toda la parte de él, a José, al que acompañaba a Zacarías, que era un escritor, digamos David, el rey David, Salomón. Sí, Dios escogió diferentes autores y en diferentes épocas, y en el Nuevo, eso en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tomó a Mateo, a Lucas, a Juan, inclusive al mismo Pablo y Pedro, y todos ellos eran, digamos, el Nuevo Testamento, casi todos ellos eran contemporáneos y en la misma vez eran heterogéneos, uno era médico, otro era recaudador de impuestos, el otro era pescador, el otro era un seguidor de los cristianos, porque era intelectual, en el caso pues Saulo, pues que después se convirtió en Pedro. Si como podemos ver en la historia, Dios escogió a diferentes autores y a cada uno de ellos, quien lo guió fue el Espíritu Santo, para que se escribiera las cosas tal como Dios quiso que se escribiera. Y eso es lo importante que encontramos en la Biblia, que no fue una sola persona que Dios escogió al que Dios le plació y a ese le escribió. Y ese comenzó a escribir. Muy bien, muy bien. Bueno, estoy completamente de acuerdo, bien dicho. ¿Algo más, Carlos o Yobet? No, pastor, por el momento todo bien. Okay. Gracias. Muy bien, muy bien. Seguimos adelante entonces en nuestras preguntas de considerar. Dice ahí, aquí en 2 de Timoteo 3:16 tenemos 4 usos de la palabra de Dios. Vamos a definir cada uno y si podemos, también vamos a pensar en ejemplos en la Biblia de cada uno. Entonces, el primero es, bueno, ya hemos leído que la Biblia, según de Timoteo 3:16, dice que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir. Entonces vamos a definir cada uno y también vamos a pensar en un ejemplo bíblico de cada uno. Entonces la primera, para pensar en el significado, es la palabra enseñar. ¿Cómo utilizamos las Santas Escrituras para enseñar? Tal vez es una pregunta demasiado obvia. Es muy general, ¿no? Carlos. Sí, pastor, le decía que pues sí eso, pero puede ser como muy general. La palabra de Dios tiene pues consejos prácticos, pero sobre todo el consejo principal, la salvación. Entonces enseñar de que hay un Dios justo
y Dios amoroso a la vez, ¿no? Sí, Que este Dios nos perdona en su Hijo Jesucristo. sí, como se dijo en versículo 15, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces enseñar para ser uno sabio para la salvación. Vemos a Jesucristo enseñando, a los profetas en el Antiguo Testamento enseñando, a los sacerdotes del Antiguo Testamento también enseñando, y también los apóstoles. Hay muchos ejemplos de la enseñanza, utilizando la Biblia para enseñar. Y vemos, bueno, en el libro de Hechos, en casi todas las enseñanzas de Pedro y entonces Pablo, sus sermones que predicaban, utilizaban casi siempre un mensaje basado en las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, para mostrar que lo que hizo Jesucristo fue cumplimiento de las profecías antiguas del Antiguo Testamento. Ok, eso fue muy obvio, pero también la segunda palabra, reprender, puede ser un poco más, bueno, tal vez un poco más difícil definir, pensar en el significado. ¿Qué quiere decir la palabra reprender? O también la otra palabra en nuestra tradición que utilizamos hoy fue redarguir. Podemos decir, Pastor, que ahí en Proverbio, ahí está todo esa enseñanza, hay también para reprender, hay para corregir y hay para instruir, porque ahí en el Proverbio hay muchos tips que nos dice cómo debemos comportarnos. Pero a la misma vez, la Biblia en las cartas de Pablo habla mucho de reprender, digamos, sobre todo, inclusive también para corregir, que los miembros de la iglesia, ¿verdad?, no se desvíen. Y entonces él hace mucho hincapié en que la mirada siempre está en Cristo, y por tanto lo vive reprendiendo. Y algo interesante, el apóstol Pablo considera a Timoteo como un hijo en la fe, y él como padre espiritual, entonces comienza él a enseñarle cómo debe caminar un hijo de Dios, y a la misma vez le reprende que él, como donde lo dejó en una misión de una iglesia, que le exhorte a los miembros que cómo deben o trabajar y cómo deben conducirse, y a la misma vez le enseña a corregir cómo debe interactuar, porque recordemos que él está desde una cárcel en Roma, y él desde Roma le llegan los mensajes cómo están las iglesias de los tesalonicenses, y entonces ahí le dice a Timoteo cómo debe de guiar a su iglesia. Es muy bonito todas las cartas del apóstol Pablo, porque nos enseñan esas 4 etapas. Nos enseñan, nos reprende y nos corrige. Todo, y cuando hablamos de injusticia, instruir la injusticia se refiere al amor de Cristo. Entonces, toda la Biblia tiene esas 4 etapas. Entonces, una pregunta ahí. ¿Cuál es la diferencia, si hay diferencia, tal vez no hay, entre la palabra reprender y corregir? La palabra, Bueno, sí, le escucho. yo considero que la palabra corregir va más encaminada, por ejemplo, a amonestar de cierta manera a los hermanos, o sea, a decirles, no, esta cierta actitud en específico no va de acorde a la caridad cristiana, no va de acorde a lo que nuestro Señor hubiera hecho, así como que los estamos ayudando para que recapaciten en unas pequeñas acciones. Esas pequeñas acciones, por ejemplo, no sé, lo veo en algunos hermanos, por ejemplo, que
hay algunos hermanos que gritan al hablar, o que manotean, o que no tienen mucha paciencia. Es como que corregir al hermano para que vaya adquiriendo las virtudes cristianas. Pero, por ejemplo, para corregir, eso es cuestión de reprender, amonestar, pero para reprender a alguien es cuando hay una persona que cayó en pecado y utilizamos la Biblia, o sea, los pasajes bíblicos, para darle a entender que está en el error, que está equivocado. Yo creo que vamos por ahí la cuestión de reprender. Cuando citamos por lo regular a Pablo en las cartas paulinas, para decir, el apóstol Pablo reprendía a los, no sé, por ejemplo, a los efesios porque tenían ciertas actitudes, o por ejemplo, decía el apóstol Juan que la iglesia de Filadelfia era la que mejor amaba, pero las otras 6 iglesias no. Yo creo que por ahí va la palabra reprender y la otra la de corregir. Sí, y yo estaba pensando eso también, porque creo que especialmente pensando en un ejemplo de reprender, sería el apóstol Pablo en Primera de Corintios habla del caso de adulterio dentro de la congregación en Corinto. Y eso es un ejemplo de reprender en mi manera de pensar. Y también en lo que dice Jesucristo en Mateo 18, con 18, especialmente versículos 15 a 17, en que Jesucristo hablaba de lo que hacemos cuando un hermano peca contra nosotros. Y corregir es, y para mí, exactamente lo que dijo Jovet, especialmente pensando al principio de Gálatas, ya leímos estas palabras de corregir su enseñanza, su doctrina. Carlos, ¿qué iba a decir? Sí, sobre la palabra reprender. Normalmente en el español el prefijo re denota una fuerza, denota que ese sustantivo o esa palabra específica va a venir con una acción de severidad reforzada, ¿no? Y corregir tiene más como la idea, el significado de tú hiciste algo, puede ser que lo hayas hecho bien o mal, entonces viene un especialista a revisarte y simplemente corrige los detalles que no son perfectos. Por decir, cuando Priscila y Atila tomaron a Apolos, pues le corrigieron, no le reprendieron, no le enseñaron un poquito con más exactitud el camino de la salvación. Entonces esa es la acotación que quería hacer. Muy bien, sí, muy bien, de acuerdo. Y entonces ya, regresando al tema de la palabra de Dios, estas cosas, la Biblia es útil para enseñar, para reprender cuando veamos pecado, el peligro de pecado en nuestro hermano, o cuando un hermano nos ofende con un pecado. Tenemos nuestro poder, nuestra autoridad, viene de la Biblia en reprender, porque es, como Carlos dijo, algo fuerte. Entonces, si no tenemos autoridad, solamente estamos hablando de sentimientos o tristeza o nuestras lágrimas o lo que sea, pero si tenemos el poder de la palabra de Dios a nuestra espalda, ya tenemos algo más fuerte. Y también corregir, entonces, como Carlos dijo, es algo más que revisar y es como un profesor de la palabra, un maestro de la palabra, enseñar un poco más, instruir en la justicia, como dijo Edwin. Creo que un ejemplo bíblico es hablar del camino de la salvación, porque como segunda de Corintios 5:21 dice, habla de, voy a ponerlo aquí en la pantalla, segundo de Corintios 5:21 habla de la justicia, el camino de la salvación. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Entonces ya estamos hablando de la instrucción en el camino el camino de la salvación, en la justicia de Dios que tenemos en Jesucristo, y después el resultado siendo las obras de justicia que hacemos con motivo
del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo. Muy bien, ¿algo más ahí? Seguimos adelante entonces con otra pregunta de esta parte de considerar. Muchos de nosotros decimos no puedo, pensando en cosas difíciles, pensando en predicar el mensaje, enseñar a otros, abarcar a los incrédulos. ¿Cómo nos fortalece el versículo 17? Lo voy a leer una vez más. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo nos fortalece el versículo 17 cuando queremos decir no puedo? Sierven. Sí, esto me hace como una reflexión. Si yo estoy estudiando la palabra de Dios y entonces y, y me veo en un momento en que alguien necesita una palabra de consuelo y, y no actúo, entonces la palabra me demanda a mí decirme primero que me corrige a mí y después me exige que la comparta y que lleve, digamos, palabras de sanidad, palabras de consuelo, palabras de corrección, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios a mí toda esta enseñanza me tiene que darme a mi fortaleza para poder yo compartirla en la palabra de Dios. Y creo que esta también. Y yo, ¿qué iba a decir? Ok, está bien. Creo que este también habla del tema de que hablamos en la lección 3 y también que nosotros estamos hablando antes de la clase, Edwin, sobre la suficiencia de las escrituras. Dice que con la palabra de Dios, el hombre de Dios sea enteramente preparado. Y eso dice perfecto, y sabemos que somos pecadores, pero perfecto en el sentido de completamente preparado. No hay otra cosa que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos, toda la capacitación que necesitamos en las sagradas escrituras. Y eso es lo que quiere decir cuando decimos que la Santa Biblia es suficiente, de la suficiencia de las escrituras. Y no hay otra cosa que necesitamos para instruir en justicia, para reprender, para corregir, para enseñar, para ser sabio para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. No hay otra cosa. No necesitamos creatividad, no necesitamos nuestras obras de justicia, no necesitamos una sabiduría que es mucho más que los otros que nos están escuchando. Estamos enteramente preparados por medio de la palabra de Dios. Y eso es para mí. Y Edwin utilizó la palabra consuelo. Sí, traemos las palabras de consuelo a otras personas, pero también a nosotros, los que ya tienen el mensaje de Jesucristo para compartir. Este versículo es un consuelo para nosotros. Es que sí, con la palabra de Dios ya somos enteramente preparados. Ya no necesitamos ser como superhéroes en la vista de los seres humanos. Tenemos todo lo que necesitamos
en la palabra de Dios, que es inspirada, que es útil, que es nuestro instrumento, nuestra alma, nuestra espada. Y sobre todo que nos hace ser embajadores de su palabra. Sí, 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 sí. Y ya tenemos lo que necesitamos para ser embajadores. Sí, tenemos que ser capacitados en la palabra de Dios y Dios pone personas en nuestras vidas para enseñarnos y podemos aprender de otros hermanos en la fe para ser embajadores. Pero ya tenemos, entonces no tenemos que decir no puedo, porque no es que nosotros tenemos algo dentro de nosotros, pero Dios nos fortalece con su palabra. ¿Algo más ahí, Carlos o Jobet? Por el momento todo bien. Muy bien. Carlos. Sí, en lo personal, ¿cómo me fortalece el versículo 17? Pues primero agradecer el mensaje que me acaba de compartir, la verdad me dio mucho consuelo, me fortaleció mucho. Sí, ese versículo específicamente a mí me da una promesa, me da una promesa, pues no solamente personal, sino general, de que estando en la palabra de Dios, lo que me falta, las dudas que tenga, los temores que tenga, van a ser suplidos. Entonces wow, es una herramienta poderosísima y de hecho la única herramienta que deberíamos tener los cristianos. Sí. Muy bien. Y es la herramienta que necesitamos es la que Dios nos ha dado. Y en su misericordia y sabiduría, que bueno, que tenemos todo lo que necesitamos. Y es otra vez vemos el tema de hoy, que es la importancia de utilizar la palabra de Dios, porque es suficiente, es lo que necesitamos en cada situación. Muy bien, ahora vamos a seguir adelante a la parte de consolidar y vamos a seguir el método que hemos utilizado ya muchas veces. La primera es de qué se trata la lección. Especialmente pensando en esas palabras de 2 de Timoteo que ya leímos. Podemos decir que en esta lección se trata de que nosotros debemos de escudriñar la escritura y después que escudriñamos la escritura debemos de aprender de ella, debemos de saber cuáles son los principios para enseñar, para corregir, para reurgir y para amar a las personas. Entonces, en síntesis, esta lección nos dice que debemos de escudriñar la escritura, porque es inspiración de Dios y a través de ella podemos nosotros llevar la palabra. Recordemos también el mandato que dio Jesucristo en Mateo 28:19, que dice que ir por las naciones predicando el evangelio. Entonces, ¿cómo podemos llevar el evangelio? Escudriñando la escritura, aprendiendo sobre ella para poder compartir el amor del Padre. Muy bien. Entonces, empezando con saber lo que dice la Biblia y después ponerlo en práctica. Muy bien. ¿Algo más, Carlos? Sí, haciendo un poquito una alusión práctica, el otro día yo compré un televisor, ya hace tiempo de eso, y son de estos smart, ¿no? Algo así. Y la verdad es que todavía no he aprendido a manejarlo muy bien, porque no he consultado el manual con paciencia. Entonces, la lección trata de que nosotros como cristianos debemos recordar
el manual de la vida que tiene, el manual que Dios nos dio, y confiar en ese manual donde está toda la información necesaria para saber primeramente la salvación y cómo compartirla. Muy bien, muy bien. Entonces creo que con sus respuestas ya tenemos ya bien resumida la lección. Entonces a la segunda pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar esta lección? Pues a disipar cualquier tipo de duda, ¿no? Que pudiera venir. Eh, Le comentaba de un matrimonio el día de ayer que me preguntaba sobre 1 Samuel 9:15, si Samuel fue efectivamente el que hablaba con Saúl. Y pues uno puede alegar mil cosas, ¿no? Pero pues si uno va a la escritura, mayormente la escritura siempre va a esclarecer esos puntos oscuros. Entonces, el pecado que me enseña a mí a confesar es si tengo incredulidad, si tengo dudas, si creo que ahí tengo que agregar como mi inteligencia o psicología o algún tipo de herramienta particular para completar el mensaje de Dios, pues estoy pecando, ¿no? Sí, muy bien. Y alguien una vez me dijo, bueno, fue en inglés, entonces, pero la traducción es alguien a la pregunta, ¿cómo defiendes al Evangelio? Y fue un profesor en el seminario y dijo, defiendes al Evangelio como defiendes a un león, lo sueltas. Pero muchas veces tengo que confesar que no he dejado que Dios actúa por medio del Evangelio y he dependido más en mi propia sabiduría, mis propios pensamientos o en discutir con personas en vez de sencillamente utilizar y poner en práctica la palabra de Dios, dejar que la palabra funciona, sirve como puede funcionar. ¿Algo más ahí, Edwin o Jobert? Pues no, yo como decía el compañero, pues ahora sí que igual me enseña como que tener que aprender a tener más confianza en la palabra para disipar un poco de dudas. Y pues, como lo dice también en el ejemplo, ¿no? Digo, el Evangelio no necesita que lo defendamos, se defiende solo. Y creo que tampoco muchas veces caemos en provocación, bueno, en mi caso, que en provocaciones tratando de defender lo que es indefendible. Entonces, pues, creo que me ayuda a tener un poco más de paciencia. Muy bien, gracias, Jobert. ¿Y Edwin? Comparto con lo que dice el hermano Jovet, de que hay que tener paciencia para, una vez que hemos aprendido la palabra de Dios, pues tener paciencia para poder transmitirla y para poder llevar la salvación. Sin eso no podemos interactuar. Muy bien. ¿Y Carlos? Sí, nomás pastor, ¿me puede repetir cómo respondió el profesor del seminario a la pregunta, ¿cómo defiendes el Evangelio? ¿Defiendes al Evangelio como defendería a un león? Entonces, y, bueno, entonces, si quiere defender un león que está, bueno, que está ahí, bueno, deja que el león hace lo que hace. Un león, es que un león no necesita a mí para hacer su defensa y tampoco el Evangelio. Entonces, dejamos que el Evangelio hace lo que hace. ¿Me entiende? O no, probablemente no es claro. Estoy tratando de pensar. ¿En inglés? Sí, es muy claro. Lo que Sí, pasa es que ok. y un poco la conexión y la última parte no la escuché. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, y puede ser también por falta del español del instructor. Pero vamos a seguir adelante con la tercera pregunta, que es, ¿dónde veo el amor de Dios en esta lección?
El amor de Dios se ve en nosotros, que Él nos está utilizando para poder compartir su palabra, porque si nosotros estamos conociendo de Él, entonces somos su instrumento de Él. Y ahí veo el amor de Dios, que Él nos utiliza para compartir su palabra. Sí, muy bien. En nuestras, bueno, dice la Biblia claramente que todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Pero en estas manos pecaminosas, en estas manos temblorosas, ha puesto Dios la herramienta de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y bueno, qué bendición, qué mostración del amor de Dios a nosotros. Y Carlos, ¿qué iba a decir? Sí, hoy estoy de aplicaciones y ejemplos. Una vez, en una ocasión en Sonora, en México, un joven llegaron al pueblo y pues se daban cuenta que el pequeño hospital del pueblo no tenía nada, no tenía nada para trabajar, no tenía herramientas, no tenía equipo. Y entonces estaban solicitando y pidiendo apoyo. Pues ese es el amor de Dios que en su palabra ha dado toda la herramienta, todo el apoyo que necesitamos nosotros para hacer el trabajo que Él nos pide en amor. Sí, sí, y vemos las dos filas de la espada del Espíritu. Es que es una herramienta que nos hace sabios para la salvación a cada uno de nosotros. Y no solo eso, pero también lo podemos utilizar nosotros también. Entonces, qué bendición que Dios en su amor nos ha dado, que es el poder de Dios para nuestra salvación, como dice Romanos 1:16, pero también es espada del Espíritu que nosotros podemos utilizar que en nuestra vida diaria para ayudar a otros, para ayudar a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros compañeros, a todos. Muy bien. Ok, ¿algo más ahí? Sí, conoce el dicho, ir a la guerra sin fusil. Sí, Dios nos manda a la guerra con fusil. sí. Tenemos la herramienta que necesitamos. Muy bien. La cuarta pregunta es, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? Ya que hemos visto nuestros pecados, hemos visto el amor de Dios. En esta lección, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer en mi vida? Y pedir sabiduría en la salvación, conocimiento, un mensaje bíblico a la salvación, que puede seguir aprendiendo mucho, mucho. Y a compartir los mensajes más valorables con usted. Ujú. Sí, y Edwin, Pues yo lo que en este tema, yo lo que le pido a Dios es que tome el control de mi vida, de que sea Él el que hable a través de mí, que me utilice para, para poder yo compartir la palabra, porque si hablo yo como humano, entonces puedo decir cualquier locura, pero en cambio yo le pido a Dios que siempre a través del Espíritu tome el control. Y entonces, porque a la misma vez cuando uno lleva la palabra o cuando comienza la palabra, por medio del Espíritu, uno también aprende. Yo siempre a veces yo me quedo asustado cuando comparto la palabra y digo cosas y que tal vez yo no sabía cómo, en qué versículo, en qué momento o qué parte de la Biblia estaba. Y ella es que el Espíritu que está tomando el control. Entonces, a, a mí me enseña a confiar en Dios a través de mí, porque sé que Él me va a utilizar y poder compartir la palabra de Dios. muy bien, muy bien. Algo, Yobet, algo para
añadir aquí? Pues no, pastor, me gusta escuchar porque los testimonios de los hermanos en parte me ayudan a fortalecer Muy bien. lo que he estado aprendiendo a lo largo de estas semanas. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, una pregunta más y bajo de esta parte de consolidar. ¿Con quién voy a compartir este mensaje? Este mensaje es compartible, como lo dice el Mateo 28, 16, 20, ¿no? Con toda la humanidad prácticamente, y bautizar por las naciones. Pero pues yo creo que podemos empezar desde nuestros pequeños entornos, o sea, de nuestros pequeños ayudados, las personas que comúnmente compartimos, las que les compramos, platicamos, interactuamos. Yo creo que puede empezar a comenzar por ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Edwin. Pues yo lo comparto con mis hermanos en Cristo y porque se me hace más fácil, digamos, de poder llevar la palabra. Pero muchas veces nos encontramos un inconverso que no quiere escuchar la palabra. Entonces yo no voy a dar lucha para estar interactuando porque no quiere escuchar la palabra. Entonces más bien esto me enseña a mí que debo compartir más a mis hermanos para que ellos también se fortalezcan a la medida que Dios, a la medida que la palabra a mí también me está fortaleciendo. Muy bien. Carlos. Sí, yo pensaba más este texto enseñándolo a maestras de escuela dominical, a líderes cristianos, pastores también estudiándolo, a todo tipo de personas que tienen algún grupo o la oportunidad, porque la Biblia misma le recuerda el suficiente la herramienta de Dios y este consuelo y como que no se encuentra ocupado, como para líderes. Sí, y yo estaba pensando en los líderes también, porque hay una tentación no a todos el ser humano a hablar mucho y no, bueno, y querer empezar con sus propios pensamientos o sentimientos o lo que sea. Pero no es así. Es la palabra de Dios que es inspirada. Es la palabra de Dios que es útil para instruir, para reprender, para enseñar. Es la palabra de Dios que nos hace capaces de hacer la voluntad de Dios. Y creo que a todos predicadores, a todos líderes tienen que recordar que es la palabra de Dios que tiene poder, que es inspirada, que es útil. Y Edwin, ¿qué iba a decir? No, está bien, todo está bien claro. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, el versículo de recuerdo, y discúlpame Carlos por poner el versículo equivocado, porque el versículo 31 y 32 bueno, y es porque no es, sí, no es el versículo de recuerdo, es el versículo 41 y 42. Y creo que no es el capítulo 10, no es el capítulo 8, como dice, es el capítulo 10, que es, bueno, déjame ver, sí, capítulo 10. Tengo muchos problemas hoy con este pasaje. Lucas 10, 41 a 42. ¿Alguien nos puede decir este versículo de recuerdo de la lección 9? Sí, dice, Jesús respondió diciendo, Marta, Marta, afanosa y turbada estás por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien, muy bien. Entonces ahí vemos lo que también estudiamos hoy en una historia bíblica de Jesucristo con las hermanas María y Marta, que
sobre la importancia de la Biblia, que hay una sola cosa necesaria. Tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia. Y bueno, muchas preocupaciones en esta vida, pero hay una sola cosa necesaria. Muy bien. Otra cosa, y esta no es tarea, es un favor. Mi jefe, que hace las promociones para las clases de M aquí, él está utilizando como testimonios de estudiantes de M aquí para un video de promoción que va a poner en Facebook y va a compartir con personas para promocionar, para que vean la importancia de el valor de la clase. Entonces, se les pide un favor. No es necesario hacerlo. Si no quieren hacerlo, está bien. Pero si tienen algo para compartir sobre la clase y él solamente va a utilizar como menos de un minuto, como 30 segundos, porque no va a ser un video muy grande y va a utilizar varios ejemplos de personas que han tomado la clase, hablando del valor de la clase y por qué es importante tomar la clase o lo que ha aprendido de la clase, algo así. Entonces, si uno de ustedes o todos de ustedes, o bueno, si pueden, de una grabación, no tienen que ser profesional, solamente con un celular, hablando de la clase, su valor, lo que has aprendido, lo que sea, y para enviarme a mí este video antes del domingo, porque va a poner este video, creo que en Facebook en la semana que viene y en el sitio de web de Academia Cristo. Entonces, si tiene algo que decir que puede grabar y enviarme a mí por WhatsApp, sería, bueno, muy agradecido hacerlo. ¿Esta grabación es de voz o con video? Con video, si puede, con video, pero algo corto, solamente hablando de la clase. Y eso no es tarea, no es parte del proyecto final. Y si no tienen tiempo, está bien. Pero si pueden, para promocionar este programa, nosotros lo agradeceríamos mucho. Pastor, yo en términos generales, pues, yo le puedo decir que cuando yo estaba buscando una información por internet, cuando estaba preparando una enseñanza, me salió en la página M aquí y estaba ahí un tema que yo andaba buscando. Pero después me dijo pues, que si quería más información, entonces yo me suscribí en línea. Uh-huh. ¿Y cuál fue el sueño? Que ustedes me mandaron una invitación por WhatsApp y esa vez pues he estado con ustedes. Y he aprendido mucho. Hasta ahí pues lo que le puedo decir, pero sí voy a hacer lo posible para antes del domingo enviar el video de mi testimonio, cómo es que llegué a ustedes, cómo me ha servido y lo beneficioso que ha sido para mí. Muy bien, gracias. Mañana preparo y Muy bien, muy bien. Gracias entonces. Entonces, para el proyecto final, creo que no voy a tomar el tiempo del grupo, pero voy a estar en contacto con todos ustedes sobre el proyecto final y también para practicar de cómo podemos mejorar el curso y si hay unas cosas que no quedaron muy claros o lo que sea. Pero voy a estar en contacto con cada uno de ustedes personalmente para hablar de la clase y cómo podemos mejorarlo para las clases del futuro y también para hablar de sus planes para el proyecto final. Una sola cosa aquí y es que para el proyecto final quisiera que terminen el proyecto final y envíenme a mí la grabación antes del 24 de marzo. Y si Sí, Edwin.
Y el próximo nivel, usted lo va a decir cuándo comienza. Exactamente. Y también en nuestra última sesión, que vamos a practicar una vez de esto también, voy a buscar la información de, creo que va a comenzar al fin de abril la próxima clase. Vamos a tener otra clase. Entonces vamos a tener un descanso corto porque hemos visto el año pasado perdimos unos alumnos durante la semana pasada o la Semana Santa porque unas personas tomaron sus vacaciones o lo que sea, pero entonces vamos a comenzar después de la Semana Santa con otra clase también, el próximo nivel, y ese nivel solamente están invitados a este curso los que ya han tomado este curso de MX. Está bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a estar en contacto, Edwin y Carlos y Obed, sobre la clase, cómo podemos mejorar Claro, la clase sí. y otras cosas también. Ok, Pues estamos en comunicación, pero sobre todo en oración. muy bien. Amén. Pues que Dios me los bendiga, hermanos. Un gusto platicar con ustedes como siempre. Muy bien, gracias, igual. Y ha sido un gran gusto Descansen, hasta estar. luego. Bueno, vamos a terminar ahora, antes de que todos salgan, vamos a terminar con la bendición arónica y viene de Números capítulo 6. Entonces, ha sido un gran gusto estudiar la palabra de Dios con ustedes. Gracias por su paciencia. Es mi primera vez y ha sido un gran gusto y bendición estar con ustedes. Entonces terminamos ahora con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Fue un placer haber estado con todos mis hermanos, a pesar que estamos largos y de diferentes países, pero estamos unidos por el amor de Cristo. Que la paz se derrame en cada uno de nosotros y bueno, que viva Cristo en nuestros corazones y sigamos adelante aprendiendo más de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego y que Dios les bendiga. Amén.